stage. Sacramento grandmother Dorothea Puente was convicted of murdering her boarding house tenants. Dorothea Puente, the sweet-faced senior who drugged and murdered her elderly and disabled tenants and then cashed. Dorothea Puente, who drugged her tenants, then buried them in her yard, has only grown. And now it has a new addition. Hoy hablaremos de una mujer de la tercera edad con un rostro bondadoso, pero en realidad se trataba de una despiadada asesina serial. Es la historia de Dorothy Montalvo Puente. 26 years ago today, investigators dug up the first bodies at Dorothea Puente's. Over the years, Puente gained. Dig in. Una mujer de 60 años. Where did we meet? Let's get him out of here. Mr. Montalvo, what can you tell us about the murders? ¿Alguna vez has oído hablar de una abuela amable y cariñosa que resultó ser una asesina en serie? Bueno, esto no es una trama de una película de terror, es la historia real de una abuelita que aterrorizó a la ciudad de Sacramento en los años 80 durante años. Bajo la apariencia de una amable y atenta abuela, llevó a cabo una serie de horribles asesinatos y enterró los cuerpos en su jardín. Pero, ¿cómo logró mantener su oscuro secreto oculto durante tanto tiempo? ¿Y cómo fue finalmente capturada? Te invitamos a descubrir la verdadera historia detrás de esta terrorífica abuela asesina. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Dorothea nació en 1929 en Redlands, California, y su vida estuvo marcada por la tragedia desde temprana edad. Sus padres murieron cuando ella era una niña y fue enviada a un orfanato donde sufrió abusos sexuales. Con el tiempo se convirtió en una mentirosa compulsiva que utilizaba sus invenciones para conseguir dinero. Se casó 4 veces y su primer matrimonio fue con Fred McFall, un soldado al que le contó numerosas mentiras sobre su pasado, entre ellas que vivió la marcha de la muerte de Bataan y el bombardeo de Hiroshima cuando tenía 13 años. También que era hermana del embajador de Suecia y que era amiga de la actriz Rita Hayworth. Sin embargo, McFall descubrió que todo era una mentira y el matrimonio fracasó. Tuvieron 2 hijas, pero Dorothea no quiso hacerse cargo de ellas y las entregó en adopción o las envió con parientes. En 1960 fue arrestada por dirigir un prostíbulo y pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Después volvió a prisión por vagabundear. Sin embargo, cuando fue liberada, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue durante ese trabajo que comenzó su carrera delictiva, administrando fraudulentamente las pensiones de sus víctimas. En 1966 se casó con Alex Johansen, pero se divorció debido a los malos tratos. Poco después se casó con Roberto Puente, quien le dio su apellido en Ciudad de México. Después de 2 años de matrimonio se separó y abrió la Casa de la Muerte, una pensión de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 F Street de Sacramento. Aquí fue donde esta abuelita cometió sus crímenes más terribles. Esta historia es una de esas que parecen sacadas de una película de terror. Una anciana aparentemente amable, dueña de una casa para adultos mayores, que escondía un macabro secreto. Antes de convertirse en una asesina, Dorothea se dedicaba a estafar hombres mayores en los bares que regentaba. ¿Cómo lo hacía? Pues los conquistaba y falsificaba sus firmas para robarles todo el dinero posible, pero eso no fue suficiente para ella, ya que después de varias denuncias, fue condenada a 2 años y medio de prisión por 34 delitos de fraude. Cuando salió de la cárcel, Dorothea abrió una pensión para huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Al principio parecía ser amable y generosa con ellos, pero en realidad tenía un lado oscuro. Si alguien se atrevía a enfrentarse a ella por sus artimañas financieras, terminaba enterrado en su jardín. Pero eso no fue lo peor. Dorothea empezó a matar a sus inquilinos para quedarse con su dinero y seguir con sus actividades criminales. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, una amiga de Dorothea, quien falleció en abril de 1982 por una sobredosis de codeína y paracetamol. La policía asumió que se trataba de un suicidio, debido a que Dorothea les dijo que la mujer estaba deprimida por la enfermedad terminal de su marido. Pero, ¿qué pasa cuando un pensionista, Malcolm Mackenzie, acusa a Dorothea de drogarlo y robarle? Fue sentenciada a 5 años de prisión, pero esto no impidió que la criminal continuara delinquiendo. Mientras Dorothea se encontraba en la cárcel, hizo amistad con un septuagenario, Iverson Gilmot, con quien emprendió una relación sentimental que continuó. Una vez que ella fue libre, en su pensión se iban registrando huéspedes nuevamente y algunos de ellos luego desaparecían misteriosamente. Por ejemplo, Dorothy Miller, de 64 años, fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva.
Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba un calzoncillo a rayas, y la escalofriante Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Es difícil de creer. Leona Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble, y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. Pero esto no fue todo. La abuela asesina también mató a James Gallup, de 62 años, y Vera Fayette Martin, de 64 años. Y el reloj de esta última seguía funcionando después de haberlo desenterrado. A lo largo de su vida, esta abuela cometió varios crímenes macabros, pero uno de los más perturbadores fue el asesinato de Everson Gilmot. Contrató a Ismael Flores como personal de mantenimiento y le pidió que construyera una caja de madera de 1 por 80 por 90 por 60 centímetros, con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después le ordenó que tirase el arcón en el río al lado de un vertedero y obedeció sin chistar. ¿Qué había dentro de la caja? El cuerpo sin vida de la última pareja sentimental de Dorothea. Pero ahí no termina esta historia macabra, ya que durante 3 años los forenses no lograron identificar el cadáver debido a su estado avanzado de descomposición. Durante este tiempo, Dorothea hizo creer a la familia de Gilmot que seguía vivo pero enfermo. Además de su habilidad para ocultar cadáveres, también era experta en apropiarse de las pensiones de sus huéspedes, incautaba el correo de sus víctimas, falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques, y si alguien la descubría, los asesinaba. Todo esto siempre después de un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Esta escalofriante historia se agrava cuando descubrimos que los servicios sociales de Sacramento confiaban plenamente en la labor desempeñada por Dorothea Puente con algunos de los casos más difíciles. Incluso la asistente social Peggy Nickerson le proporcionó un total de 19 personas que pasaron por la pensión del horror, sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña. Pero el terror no terminó ahí, ya que en mayo de 1988, los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente del olor que emanaba de la pensión. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona, aseguraba uno de los residentes. La anciana siempre justificaba el hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema con las cañerías, pero todos sabemos que la realidad era mucho más escalofriante. En agosto de ese mismo año, Álvaro, también conocido como Jefe, desapareció sin dejar rastro. Su cuidadora Dorothea Puente explicó que había regresado a México, pero nadie lo había visto luego de ese día. El 7 de noviembre, el asistente social de Álvaro denuncia algo extraño en el hogar para ancianos. A pesar de que la abuela de Dorothea intentó explicar lo que estaba sucediendo, la policía se marchó sin encontrar nada sospechoso. Sin embargo, 5 días después, la policía regresó y un residente confesó haber mentido por orden de la abuelita. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera y varios policías inspeccionaron la pensión y descubrieron algo espantoso. La tierra estaba removida en el exterior y al cavar encontraron una pierna humana que pertenecía a Leona Carpenter. Los policías siguieron excavando y encontraron un total de 7 cadáveres, carne seca y pedazos de tela. A pesar de todo esto, la policía no sospechó de Dorothea Puente en un primer momento. La mujer parecía tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que la policía no la consideró sospechosa. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y decidió huir a Los Ángeles para evitar ser arrestada. Allí intentó captar a una nueva víctima, Charles Wilgus, disfrazada de una tal Donna Johansson. Después de una charla de 2 horas, la pareja acordó verse al día siguiente, pero cuando Wilgus regresó a casa se dio cuenta de que Donna Johansson era en realidad una peligrosa asesina en serie buscada intensamente por la policía. Finalmente fue capturada y llevada a juicio. Aunque negó su participación en los crímenes, las pruebas demostraron su culpabilidad. Las autopsias de las víctimas revelaron que habían sido envenenadas con flurazepam y que Dorothea había cobrado más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes fallecidos. El horror de los crímenes de Dorothea Puente se había destapado y la justicia finalmente prevaleció. No cabe duda que la historia de Dorothea Puente es una de las más impactantes y aterradoras en la historia de los asesinos en serie. Una anciana aparentemente amable y cariñosa que en realidad ocultaba un oscuro secreto detrás de su pensión para ancianos. Es un recordatorio de que el mal puede estar presente en cualquier persona y que siempre debemos estar alerta ante cualquier señal sospechosa. Si te gustó esta historia y quieres conocer más sobre crímenes reales, asesinos en serie y casos impactantes, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para recibir más notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias por ver.